Amados hermanos, hoy continuamos con esta serie que ya hemos empezado durante este mes. Hoy vamos a estudiar la lección número 5, que tiene que ver con el atamiento de Satanás. Vamos a cubrir en este punto dos clases. Bueno, hasta acá ya hemos visto 4 lecciones que tienen que ver con la demonología o con el estudio sobre el demonio o sobre Satanás. Vimos nosotros en la primera parte acerca de los espíritus inmundos, sus características, cómo se manifestaban, la naturaleza de estos espíritus malignos y también cómo estos espíritus llegaron a tomar posesión de las personas en el primer siglo y qué clase de síntomas manifestaron las personas que fueron poseídas por esos espíritus inmundos. Vimos también que hay una diferencia, más que todo en el Evangelio de Marcos y Lucas, donde se nos dice que una cosa eran las enfermedades y otra cosa era un espíritu inmundo o una persona estar poseída por el demonio. En la parte 2 estuvimos nosotros también estudiando acerca de la posesión demoníaca, cómo los demonios surgieron y su mayor actividad se encontró cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio terrenal. Vimos también que la posesión demoníaca tuvo un principio y también tuvo un fin. No hay registro en el Antiguo Testamento de un caso de posesión demoníaca. Solamente se encuentra en las páginas del Evangelio, en los principios de la iglesia primitiva. La parte número 3, estuvimos nosotros también considerando un tema muy importante que tiene como título la opresión demoníaca. Vimos que hay una diferencia entre la posesión demoníaca y la opresión demoníaca. La opresión demoníaca consiste en el trabajo, la influencia, el estorbo, el obstáculo que Satanás coloca a la obra de Cristo. Vimos como algunos ejemplos, Satanás tomó, por ejemplo, puso en el corazón de Judas entregar a Cristo, colocó en el corazón de Ananías y Zafira mentir, pero veíamos nosotros que esos casos de opresión demoníaca no es una posesión demoníaca. Bueno, y en la cuarta parte, que fue la última clase, estuvimos nosotros también estudiando acerca de la obsesión demoníaca y cómo el mundo está obsesionado con lo satánico. Libros, películas, novelas, cualquier cantidad de juegos de mesa están involucrados con la obsesión demoníaca, instrumentos que Satanás utiliza también hoy en día para engañar a las personas. Pero vamos a estudiar hoy acerca del atamiento de Satanás. Este es un tema que lo encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras. A lo largo y ancho del Evangelio encontramos nosotros este gran conflicto entre Dios y Satanás. Pero Jesucristo en una ocasión dijo acerca del atamiento de Satanás. Este versículo nosotros lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 26, versículo 28 y versículo 29, en donde encontramos el único versículo en el Evangelio que habla acerca del atamiento de Satanás, así literalmente. En el versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Por qué Jesús dice estas palabras? Sencillo, porque los fariseos, los judíos, habían acusado a Jesús de expulsar los demonios por el poder de Belcebú. Jesús entonces les dice: si yo estoy expulsando los demonios a través del poder de Satanás, entonces su reino está dividido. ¿Cómo puede entonces permanecer? Pero Jesús les aclara el punto al decirles: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, dice ahí, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Y por qué Jesucristo tenía el poder de echar fuera los demonios? Versículo 29 lo dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte
y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Jesús está diciendo que cuando él expulsaba a los demonios por el poder de Dios, lo que estaba diciendo era que para hacer esa obra tuvo que atar al hombre fuerte. ¿Y quién es el hombre fuerte aquí? Pues no, el hombre fuerte acá es Satanás. Jesús dice en el 29, vuelvo y lo leo: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Dice ahí, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué está diciendo Jesucristo acá? La conclusión del versículo es que Jesús podía echar fuera demonios. ¿Por qué? Por la simple razón que él había atado al hombre fuerte. ¿Y quién es el hombre fuerte? Vuelvo y repito, hermanos, disculpen, perdón. Es el diablo. Aquí encontramos entonces que Satanás fue atado por Jesús. Jesús también, aparte de este versículo, dijo en Lucas, en el capítulo 10, versículo 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Este versículo que encontramos nosotros aquí en Lucas también está diciendo acerca de la derrota que tuvo en el cielo con Satanás. Jesús dice ahí, vio a Satanás caer del cielo. También Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También lo dijo en Juan 16, versículo 11, cuando habló acerca de la obra del Espíritu Santo. Dijo que el Espíritu Santo, cuando viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús dice ahí en versículos anteriores, dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y termina diciendo ahí en el versículo 11, y de juicio por cuanto que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, hasta acá Jesucristo, en esos versículos que hemos leído del Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas y estos dos textos del Evangelio de Juan, nos está mostrando, hermanos, claramente que Jesucristo ha derrotado a Satanás. Satanás ha sido atado, Satanás ha sido echado fuera, Satanás ya ha sido juzgado, Satanás ya ha caído, dice Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo también lo dijo en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, hablando acerca de lo que Jesús hizo en la cruz, la gran victoria que logró a través de su sacrificio. Anulando el acta de los decretos, dice el versículo 14 del capítulo 2 de Colosenses, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y Pablo dice ahí en el versículo 15, ¿qué más hizo Jesús aparte de quitar la ley de Moisés? Bueno, en el versículo 15 dice que en la cruz también pasó lo siguiente: la gran victoria del bien sobre el mal, la victoria del Hijo de Dios sobre el enemigo, que es Satanás. Dice ahí, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que Jesús, vuelvo y repito, ¿qué hizo? Logró una victoria. Jesucristo ganó en la cruz. ¿Ganó sobre quién? Sobre los principados y potestades, y dice ahí, triunfó, victorioso sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Este versículo también nos está enseñando que Satanás ha sido derrotado, Satanás ha sido vencido. Es más, también Pablo lo dice implícitamente en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 8, cuando Jesucristo ascendió al cielo. Pablo en esta carta a los Efesios les dice ahí
de la siguiente manera: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesucristo venció, Jesucristo conquistó la esclavitud, la, el dominio que tenía el enemigo. Fue llevado, fue vencido, fue llevada a la cautividad, dice ahí el versículo. Este versículo entonces nos está enseñando que Satanás ha perdido su guerra, ha perdido completamente ante nuestro Señor Jesucristo. Pablo también lo dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esos versículos nosotros lo creemos, hermanos, con toda seguridad. Nosotros creemos que Jesús, cuando murió en la cruz, destruyó a través de su sacrificio, ¿a quién? Pues al diablo. Y destruyó su imperio, lo conquistó. El imperio de la muerte, Jesucristo salió victorioso y a través de su sangre nos ha dado la vida eterna. Entonces subrayé ahí en el versículo 14 la palabra destruir. ¿A quién? Pues al diablo, al enemigo. Bueno, hermanos, también, ¿qué nos dice el apóstol Juan? El apóstol Juan también nos corrobora la misma idea. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, mire cómo dice el versículo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios envió a su Hijo? Para rescatar la humanidad. ¿Rescatarla de dónde? Pues de las garras del enemigo. Y eso lo hizo a través de su sangre. ¿Y qué otra cosa hizo? Pues venció a ese gran enemigo. ¿Lo venció desde cuándo? Lo venció en la cruz. Y desde que Jesucristo empezó a hacer sus obras milagrosas y a expulsar demonios, empezó una victoria, victoria tras victoria, y para Satanás, derrota tras derrota por medio del Hijo de Dios. Y dice aquí Juan, hermanos, corroborando esa verdad, que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, imagínense todo lo que la Biblia dice acerca del enemigo. Ha sido juzgado, ha sido echado fuera, ha caído. Dice el versículo, ha sido expuesto públicamente en la cruz. Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Lo destruyó por medio de la muerte cuando resucitó entre los muertos. Dice Juan aquí también entonces que las obras del diablo han sido deshechas porque el Hijo del Hombre apareció para esto. Ahora, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos dice que Satanás ha sido lanzado fuera. Vamos a leer versículo 10. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo dice ahí Juan acerca de la guerra y la lucha que tuvo Satanás o ha tenido Satanás con el Hijo de Dios? Pues bueno, Jesucristo ha sido victorioso. Y es más, el tema del libro del Apocalipsis, una palabra que aparece muchas veces en el libro del Apocalipsis, es la palabra victoria. Y se muestra a Cristo montado en un caballo blanco como venciendo y saliendo vencedor. Jesucristo en el libro del Apocalipsis ganó la victoria. ¿La victoria sobre quién? Pues sobre el enemigo. Dice aquí, hermanos, nuevamente leyendo el versículo, que Cristo ha lanzado fuera aquel grande enemigo de la humanidad. Todos nosotros lo conocemos como, pues, el diablo.
Un último versículo, hermanos, hasta acá. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 2. Esta figura la vamos a estar estudiando en la próxima clase. ¿Y qué dice Juan aquí en el versículo? Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuántos años? Por 1000 años. Esta lista de versículos que hemos leído aquí en esta lección inicial, hemos visto entonces que Satanás ha sido atado, Satanás ha caído del cielo como un rayo, Satanás ya ha sido juzgado, Satanás ha sido echado fuera, Satanás ha sido derrotado, ha sido destruido, ha sido expuesto públicamente. Y dice también aquí en este versículo, ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y Juan también aquí termina diciendo, ha sido atado por 1000 años. Entonces, si Satanás está atado, como lo dice Mateo 12:29, ha sido echado fuera, como lo leíamos nosotros en Juan capítulo 12, versículo 31. Ha sido ya juzgado, Juan 16:11. Ha sido despojado, Colosenses 2, versículo 14. Dejemos hasta acá la lista porque podríamos enumerar todos los versículos que hemos acabado de leer. La pregunta entonces, ¿por qué sigue operando? ¿Por qué Satanás sigue estando entre nosotros? ¿Por qué Satanás sigue haciendo su trabajo malévolo? ¿Por qué Satanás, hermanos, sigue suelto? Pero usted podría decir, bueno, hermano, pero ¿cómo si acabamos de leer todos estos versículos, un gran número de versículos en donde Mateo, Juan, el mismo Cristo, Pablo nos está diciendo que Satanás ya ha sido vencido de una vez por todas? Entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar el atamiento de Satanás si lo que nosotros vemos hoy en día es que él está suelto, él sigue estando libre? Alguien dijo de una manera muy pintoresca, no, lo que pasa es que Satanás se ha soltado. Jesucristo lo amarró, Jesucristo lo ató, pero en algún momento él se ha soltado de sus cadenas. Otro dijo también de una manera muy cómica, tratando de explicar, no, es que le dejaron la cadena generosamente muy larga. Él sí está atado, pero la cadena es tan larga que él se puede mover libremente. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, aquellos que tienen mascotas, hay momentos en donde esas mascotas sueltan la cerca y se escapan y hacen de las suyas, muerden a alguien o hacen sus necesidades por allá al frente de las casas, incomodando a los vecinos. Entonces, ¿usted qué hace para que el animal no haga ese tipo de cosas, ni se escape, ni se suelte, ni se salte la cerca, ni nada de eso? Pues bueno, usted lo amarra y el animal queda impedido. ¿Cómo puede usted impedir que el animal se mueva? Bueno, pues es algo muy sencillo y muy lógico, pero valga la redundancia, hay que decirlo, pues simplemente se amarra y ya. Un caballo, un perro o un ave, usted la puede enjaular y hasta ahí llega su libertad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender que la Biblia nos diga que Satanás está atado y aún sigue haciendo de las suyas? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido está atado el diablo? Cuando la Biblia nos dice que Jesús lo ató, que ha sido echado fuera, que ha sido vencido, que ha sido juzgado, que ha sido destruido su imperio, entonces, ¿en qué sentido todos estos versículos nos está diciendo de el atamiento de Satanás? Porque alguien dice, hermano, mire, si uno prende las noticias, uno encuentra que el mundo sigue estando bajo la influencia del enemigo. Usted prende las noticias y usted que encuentra en muchos reportajes, informes
que dan acerca del mundo, del país y de muchos lugares. Violaciones, muertes, asesinatos, corrupción, mentiras, hurtos, secuestros, cualquier cantidad de pecados. Y uno dice, pues claro, porque detrás de todo eso está Satanás. Y obviamente, como lo estudiamos nosotros en una de las clases pasadas, que detrás de todo pecado, toda transgresión, de toda violación de la ley de Dios, pues está el enemigo. Pablo lo dijo en 2 Corintios: me temo que de vosotros hayáis sido, dice, apartados de la fidelidad de Cristo, así como Satanás engañó a Eva, vuestros sentidos también sean engañados. Todo engaño, todo pecado, hermanos, detrás de eso está concertado por el enemigo. Entonces, hermano, explíqueme cómo que Satanás está atado, pero si nosotros vemos que el mundo está vuelto patas arriba. Y usted sabe que es así, porque todos nosotros nos estamos cuidando constantemente. Le pedimos al Señor que nos proteja, que nos guarde de, como dice el Padre nuestro, que nos guarde del mal y que nos libre de caer en tentación. Pero si Satanás está atado, ¿cómo podemos nosotros pedir al Señor que nos proteja de un enemigo que ya no tiene poder alguno? Usted sabe, hermanos, que el mundo actualmente está en llamas. Y todo eso, gracias, digámoslo de esta forma, o todo esto ha venido por la obra que Satanás sigue haciendo en el mundo. Entonces, hermanos, volvemos a hacer la pregunta: ¿en qué sentido está atado el diablo? Es más, el último versículo que leíamos nosotros de Apocalipsis: bajó un ángel del cielo con una gran cadena y dice, y ató al diablo y lo arrojó al abismo. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Alguien entonces también podría decir, la profecía o la madre de las profecías que Jesús encontramos nosotros en la Biblia no se ha cumplido entonces. Ahorita la vamos a mirar, que es Génesis capítulo 3, versículo 15. Es más, si nosotros seguimos estudiando las referencias del apóstol Pablo, sus cartas, el mensaje que Pablo le escribía a la iglesia en diferentes lugares, encontramos que Satanás sigue suelto, sigue estando libre. Por ejemplo, mire, hermano, Romanos capítulo 16, en el versículo 20, Pablo le escribió a la iglesia en Roma. Póngale cuidado. Y el Dios de paz, que aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La carta del apóstol Pablo fue escrita en el año 56. O sea que ya han pasado, hermanos, más de 50 años de haber muerto Cristo en la cruz y de supuestamente haber aplastado a Satanás en su cabeza cuando realizó su sacrificio allá en la Pascua, en esa Pascua en donde los judíos crucificaron a Jesucristo. Y nosotros todos hemos leído los versículos como Colosenses capítulo 2, que Jesucristo triunfó sobre Satanás en la cruz y aplastó su cabeza. ¿Cómo puede entonces Pablo decir que Dios aplastará en breve a Satanás? ¿Ya no está aplastado entonces? ¿Ya su cabeza no tiene una herida de muerte y ya Satanás ha sido, dice ahí el versículo, aplastado? ¿Cómo dice ahí que aún no lo ha aplastado? ¿Cómo dice que lo aplastará? Hablando en futuro, aplastará en breve a Satanás. Entonces, hermanos, alguien podría decir, esto es una gran contradicción. ¿Cómo que dice Dios que va a aplastar la cabeza de Satanás? Génesis 3:15. Y creemos que lo hizo en la cruz, y luego Pablo venga a decirnos que aún no ha ocurrido tal acción. Es más, mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿cómo dice ahí el versículo? Anda alrededor buscando a quien devorar.
Venga, ¿cómo así, hermano? Luego pues vuelvo y digo, ¿no está atado Satanás? ¿No está amarrado? ¿Cómo así que anda? Anda con toda libertad, anda buscando a quien devorar. Y bueno, y creíamos que este gran enemigo de la humanidad ya había sido vencido y ya había sido destruido y ya había sido atado por Cristo en la cruz. ¿Cómo es que sigue andando? ¿Cómo es que sigue recorriendo el mundo buscando a quien destruir? Entonces, vuelvo y digo, alguien podría decir, entonces no está atado Satanás, porque él sigue haciendo de las suyas. Él sigue buscando destruir al hombre. Es más, mire, cuando leemos nosotros 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, Pablo dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? De Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Venga, ¿cómo así que mensajeros? ¿Cómo así que Satanás tiene todavía un centro de operaciones, todavía tiene tácticas, todavía tiene sus mensajeros y estos mensajeros están libres? Estos mensajeros están sueltos, como aquí Pablo lo está diciendo. Me fue enviado un mensajero de Satanás. Entonces no está tan atado. ¿O qué tan atado está? ¿O está suelto realmente? ¿Cómo es que siguen operando, fastidiando, obstaculizando la obra del Señor? Y aquí, como dice el versículo, para que Pablo sea abofeteado por este mensajero del enemigo. ¿Qué más dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo del 2 al versículo 3? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo Pablo escribe este versículo? Lo escribe en tiempo presente. La actividad del enemigo no dice operó como si fuera parte del pasado o como si Satanás hubiera hecho su trabajo en tiempo pasado y ahora no lo está haciendo. El texto no lo dice así. El texto, como dice, el príncipe del aire, el espíritu que ahora, o sea que cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, Satanás seguía operando, seguía haciendo su trabajo en el mundo, en los hijos de desobediencia. Es más, mire, hermanos, vamos a leer ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero ¿cómo dice el versículo? Pero Satanás nos estorbó. Si Satanás está suelto, ¿cómo sigue siendo un estorbo? ¿Cómo sigue siendo un obstáculo para el hombre? ¿Cómo sigue oprimiendo al hombre? ¿Cómo sigue presionando al hombre? ¿Cómo sigue tentando al hombre? Bueno, sigamos leyendo, hermanos. Mire, 1 Juan 5:19 dice, y sabemos que somos de Dios. ¿Y cómo dice Juan? Y el mundo entero está bajo el maligno. El texto no dice el mundo entero estuvo bajo el maligno porque Cristo lo venció en la cruz. No, el texto dice que el mundo entero seguía bajo el poder del maligno. Cuando Jesucristo habló de la parábola del sembrador, dijo que Satanás hace también su trabajo en aquellos en quienes se les ha evangelizado. Jesucristo, describiendo esta clase de tierra, dice en el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
Dice Jesucristo que viene el diablo, no dice que el diablo ya había venido, no, él dice viene el diablo. Y esto le pasa a todo el mundo que está estudiando la palabra del Señor. Una persona que tiene su corazón como descrito ahí Jesucristo metafóricamente, el camino, el diablo viene y quita y arrebata lo poco que fue sembrado en su corazón. Así que Satanás sigue haciendo su obra con el hombre y lo sigue destruyendo y sigue impidiendo que el hombre se convierta. Cuando Jesucristo lo dijo esto antes de morir, después de morir, Pablo dijo que esto sigue siendo su trabajo. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesucristo dice en la parábola de Lucas 8 que viene el enemigo y quita del corazón la palabra que fue sembrada en la persona, para que no se salve. Y eso sigue siendo cierto ahora. Satanás, que es el Dios de este siglo, y lo seguirá siendo, ¿cuál es el trabajo de él? Cegar el entendimiento de los incrédulos. La poca palabra que ha sido sembrada en el corazón de las personas, poco receptivas y que no retienen el mensaje realmente de corazón, Satanás utiliza cualquier cantidad de artimañas, trucos, y de una manera muy fácil quita del corazón la palabra que fue sembrada en el corazón de las personas. Quita del corazón el evangelio. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que no vengan a la luz del evangelio. Que las personas continúen en su ceguera espiritual. Que no vean a Cristo en la Biblia. Que no conozcan a Dios en la palabra. Que no sean libertados por el Espíritu Santo a través del evangelio. Ese es el gran propósito del diablo. Jesús lo enseñó, Pablo lo confirmó, y esto sigue siendo una realidad en nuestros días. ¿Qué dice Pablo en Efesios 4:27? Ni deis lugar al diablo. O sea que el diablo sigue siendo suelto. No hay que dar papaya, como decimos nosotros aquí en Colombia. No podemos descuidarnos porque el diablo va a aprovechar cualquier grieta, cuando una persona baja la guardia, cualquier debilidad, cualquier detalle o talón de Aquiles que el hombre tenga, cualquier oportunidad que el diablo tenga, hermanos, la va a aprovechar. Le vamos a dar pie y lugar para que él haga su trabajo contra nosotros, para destruirnos. Pablo en Efesios 11 dice entonces que para evitar ese problema debemos colocarnos la armadura de Dios. Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Este versículo, hermanos, podemos nosotros entonces decir, bueno, si el diablo ha sido atado, ha sido ya juzgado, echado fuera, Cristo lo venció en la cruz, ¿por qué tengo yo que ponerme entonces una armadura contra él? ¿Cómo así que él sigue acechando? Y para poder entonces librar esta batalla, yo tengo que usar la armadura de Dios. Entonces, este enemigo todavía lucha con todas sus fuerzas. Tiene dardos, tiene artimañas y tiene un poder que si nos descuidamos nos destruye. Entonces, ¿qué tan atado está Satanás? ¿Qué tan vencido estuvo él en la cruz? ¿Qué clase de derrota fue entonces la que Jesús logró en la cruz contra este enemigo? Cuando Pablo aquí describe que sigue suelto
y sigue siendo uno de los más grandes y peligrosos enemigos del cristianismo y de la humanidad. ¿Cómo así que Satanás todavía esclaviza al hombre? Pablo, por ejemplo, en Primera de Timoteo y en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, hablando de los requisitos para ser diácono y anciano, para que no caiga en descrédito y en qué, y en lazo del diablo. Segunda de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo que en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo puede ser entonces esto posible? ¿Cómo puede ser posible que Satanás aún siga esclavizando? Pablo dice en el versículo 7, en el lazo del diablo, en sus cadenas. Y también lo escribe en su segunda carta, diciendo que ojalá haya esperanza para que algunos se escapen del lazo del diablo. Si Satanás está atado, ¿cómo sigue él atando a la humanidad? ¿Cómo él sigue mordiendo y destruyendo al ser humano si ya está atado y si ya está vencido? Bueno, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, cuando Juan escribía a esta iglesia, le advirtió aquí a esta iglesia de Apocalipsis, una iglesia de Asia, dice en el versículo 10 que iban a tener un gran problema con el diablo, y dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, hermanos, mire, no es que haya una gran contradicción. Todos los versículos que leíamos nosotros al principio, donde nos dice que Jesús ató al diablo, en donde Juan nos decía que el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado y ha sido echado fuera, y Pablo en Colosenses 2 dice que triunfó sobre ellos en la cruz, y Pablo en Hebreos capítulo 2 dice que Jesucristo por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y Juan dice que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estos versículos, hermanos, no están en contradicción con los otros versículos que nosotros acabamos de leer, que nos describe que el diablo persigue, acecha, engaña, destruye, está buscando a quien devorar, que está suelto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender que la Biblia nos hable acerca del atamiento de Satanás? Porque yo creo lo que la Biblia dice: Satanás está atado y Cristo lo venció en la cruz. Entonces, hermanos, para la próxima clase vamos a continuar y ya vamos entonces a dar explicación sobre lo que les he venido exponiendo acerca del atamiento de Satanás. La Biblia dice allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la madre de las promesas, es este texto, Génesis 3:15, ¿qué profetizó Jesucristo allá en el Génesis? Cuando Adán y Eva pecaron y se introdujo, hermanos, la muerte en el mundo por el pecado de esta pareja inicial. Bueno, Jesucristo profetizó y dio acá la promesa de redención. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuándo fue cumplida esta promesa? Esta promesa fue cumplida, ya lo vamos a estudiar la próxima clase, cuando Jesús nació y en todo tiempo de su ministerio terrenal, hasta que Jesús resucita entre los muertos. Esta profecía de Génesis capítulo 3 es una profecía progresista, porque se va a desarrollar
en todo el tiempo del trabajo, el ministerio y la predicación de Cristo, desde el momento en que Jesucristo nace hasta el momento en que Jesucristo resucita entre los muertos. Pero hermanos, con la ayuda del Señor, esta será la clase que vamos a estudiar, queriendo Dios, el próximo jueves, si Dios nos da vida y salud, para aclarar este gran tema, que no es un tema difícil de entender, parece contradictorio, pero no es contradictorio, acerca del atamiento de este gran enemigo, que es el atamiento de Satanás. Con esta lección, hermanos, vamos entonces nosotros a dar por terminado en esta noche este estudio que hemos nosotros ya empezado acerca de la demonología. Vamos entonces, hermanos, a despedirnos con un himno, luego con una oración y damos por finalizado el culto de este día.